cambio de qué entregó Maru Campos la seguridad del estado de Chihuahua a un gobierno extranjero. Pero ella no aprobó, no ejecutó, ni estuvo a cargo del operativo, por lo que ya encargó una investigación transparente, porque en Chihuahua la gobernadora no tiene miedo. A diferencia de Rocha, algo muy claro, es de las Heras, ¿no? Si hoy para que nos escuchen en radio, podrías decir... Sí, claro, si hoy fueran las elecciones para gubernatura en Sinaloa, el 41% votaría por Morena, ¿no? Solamente el 9 por el PAN, el 8 por el PRI, el 6 por Movimiento Ciudadano. Creo que eso viene a tirar abajo, ¿no? Esta idea de que la gente no está viviendo bien en Sinaloa. La gente, nada más, ¿García Luna era un narcotraficante o no? A lo que voy es que está claro. Una forma no se entiende, no se oye, por favor. Y aparte, importantísimo decir, gracias al proyecto de la Cuarta Transformación, se han reducido en 40% los homicidios en este país. Se están atendiendo las causas. Ahí están los ejemplos, por ejemplo, de la Operación Enjambre, donde se han detenido algunos políticos de todos los partidos, incluyendo PAN, PRI, MC, incluso Morena, sin tener miramientos de qué partidos son, se les han detenido. Pero sí decir una cosa y darle contexto a la gente, ¿no? Aquí Itzel dice que la gobernadora no tiene miedo. Nada más decirles, la fiscalía en el estado de Chihuahua la nombra la gobernadora, no es una fiscalía autónoma. Y la comisión, que está haciendo de investigación la nombró ella misma. Por supuesto que se opusieron a que tuviera una comparecencia en el Congreso local, sus diputados bloquearon que fuera posible y tampoco asistió a la mesa en el Senado. ¿Por qué? Porque se está escondiendo. Entonces, iniciamos y veremos cómo duro y contundente Juan Becerra y vocera morenista hace trizas las mentiras que se avienta la vocera Itzel por el Partido Acción Nacional, o como la conocen muy bien a ese partido político, como vendepatrias y entreguistas. Es curioso, pero vean la cara y cómo se pone inclusive hasta blanca, podemos ver en la propia pantalla, cuando a Itzel le muestran una encuesta donde dicen ellos que están gobernando muy bien. Porque en el estado de Sinaloa, que sí tiene sus detalles, que se está combatiendo duro y contundente al crimen organizado, pues no hay que olvidar que viene de gobiernos peronistas, no se puede acabar en tan pocos años, pero se está trabajando y avanzando a pasos agigantados. Y en ese caso, las encuestas de las Heras, una de las encuestadoras más confiables, tuvo aproximadamente un 93%, así que atinó a todas las encuestas de los diversos partidos políticos en las pasadas elecciones, mencionan que en Sinaloa ganaría y arrasaría a Morena por más de 40 puntos. Y algo por lo cual le vas a entender cuando están tan nerviosos Maru Campos, Ricardo Anaya, Jorge Romero, lo que queda de la idiosincrasia partidista del Partido Acción Nacional, están tan preocupados porque también en Super Chihuahua resulta que ahorita, después del relajito que se aventó Maru Campos como vendepatrias y entreguista, Morena va ahora sí que arrasando y va a arrasar en las próximas elecciones. Ese nerviosismo que tienen, se les viene la noche y ahora sí investigar a los gobiernos planistas y vamos a ver que salgan todos los trapitos al sol, todos sus trapitos al sol cuando gobierne Morena. Vamos a escucharlo, vean la cara que pone, se puso blanca de dolor, ahorita lo platicamos. Camila Martínez, con el tema de la investigación que hace la Fiscalía General de la República, la Fiscalía del Estado de Chihuahua, por este asunto en el que agentes de la CIA participaron en un operativo, la solicitud que hace tu partido, pues de desafuero de la gobernadora. Estamos hablando de un tema político, de un tema de justicia. Un minuto y medio. Estamos hablando de un tema de justicia para el pueblo de Chihuahua y para el pueblo de México. Es decir, nosotros vamos a marchar el día sábado 16 en Chihuahua, vamos a salir de la glorieta de Pancho Villa con una exigencia muy clara, ¿no? Y es que se dé a conocer lo que la gobernadora Maru Campos ha estado escondiendo, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó con los agentes de la CIA? ¿Quién permitió que entraran a hacer labores de seguridad en el Estado sin avisar a la Federación? Porque, mira, el que nada debe, nada teme, Juan. Incluso ahí decía el propio Ricardo Anaya, ¿no? Decía, el que nada debe, nada teme, y la gobernadora, dijo él, va a venir al Senado a explicar qué fue lo que sucedió. Sin embargo, la gobernadora no se presentó en el Senado. El PRI y el PAN votaron por bloquear, y Movimiento Ciudadano también, por cierto, ¿no? Votaron por bloquear en el Congreso local la comparecencia de la gobernadora. Entonces, esto no puede ser, ¿no?, una constante, unas violaciones de la Constitución, entregar la soberanía como tanto le ha gustado hacer al Partido Acción Nacional desde hace muchos años, y lo que queremos es que haya seguridad con justicia. Decirte, Juan, han intentado mentir diciendo que este proceso se da por el desmantelamiento de un narcolaboratorio. Eso es absolutamente falso. Con la Presidenta de la República se han desmantelado más de 2.500 narcolaboratorios, algunos incluso más grandes que el que se desmanteló en Chihuahua, ¿no? Y ninguno de estos que se han desmantelado con el gobierno de la Presidenta de la República ha dado un ápice de la soberanía nacional al extranjero. Itzel Arellano, por parte de Acción Nacional. Gracias, Juan. Bueno, primero decir que me parece absolutamente descarado. Primero, el desconocimiento de la ley de la presidenta de Morena pidiendo un juicio de desafuero, que es algo que ni piden los partidos políticos sino un MP. Pero bueno, más allá de eso, sí hay que decir que, querida Camila, ¿sabes quién no se presentó tampoco en el Senado? Insunza. ¿Por qué? Porque está acusado de colaborar con el crimen organizado y entregar al pueblo de Sinaloa. Rocha Moya también. No, bueno, pues, y sabes también y sabes que, bueno, muy a propósito, porque esto, digamos, de Chihuahua es una crisis política e institucional en la que la presidenta se apresuró a
señalar La a Maru única crisis Campos política. sin pruebas. Y entonces lo que sí hay que decir es que aquí hay varas distintas, porque para Maru Campos no tienen pruebas, para Rocha Moya dicen que no tienen pruebas, aunque sí hay una denuncia, y ayer la presidenta mintió descaradamente en la mañanera diciendo que no había denuncias en contra del proceso electoral en el 2021, cuando hemos sido clarísimos y cuando incluso todavía salió Lorenzo Córdoba a aclarar que sí se presentaron denuncias por lo que sucedió en el proceso de 2021, donde Rocha Moya llegó con apoyo del crimen organizado con todas sus letras. Entonces, hay que decirlo claramente desde Acción Nacional, soberanía sí, encubrimiento no, presidenta, entregue a Rocha. Ahí está, vamos contigo. Hay que decir nada más una cosa importante. 20 segundos de réplica. Hay pruebas que ya renunció el fiscal general del estado de Chihuahua, Camila, también no el día de engañes a ayer la la gente. Fiscalía de Entonces, Operaciones. Una por una, Pero sí por favor. decir una cosa, ¿no? ¿Por qué la gobernadora tiene tanto miedo de salir La a gobernadora explicar tiene qué miedo. sucedió? Tan así Mire. que hace la de manual, que es que abre una comisión especializada ¿Tiempo? para su investigación, nombrando a la propia Plaza Mayor del PRI, vamos contigo. Sí, bueno, pues a mí lo que me parece pues verdaderamente indignante, y a lo mejor indignante se queda un poquito corta la palabra, es esa doble moral, ¿no? De jugar con que, ok, sí, de repente ahorita me rasgo las vestiduras para decir que voy a eliminar la corrupción, y cuando hay la oportunidad de poder decidir entre, desmantelar una red política y de crimen y pues proteger a los narcogobernadores, creo que ya vimos para dónde se inclina la balanza. Y a mí me gustaría saber cuándo va a ser la movilización, también El para sábado. exigir la paz por Sinaloa, ¿no? Porque Ah, bueno, ya pues verás. para Chihuahua Una está por bien, una. pero pues así como se indignan por Chihuahua, yo creo que ya llevamos más de ¿cuánto? Más de un año, casi 2 años de violencia en Sinaloa, y yo no he visto a nadie indignarse por esta, Ahora, por esa violencia, hay ¿no? Que decir se vive una ahí. cosa muy importante. 1 minuto y medio, Camila. Hoy hay una crisis en el estado de Chihuahua, siendo el Sinaloa. estado de Chihuahua el número 1 en homicidios de este país, Sí, en no, gran pero yo me medida refiero a Sinaloa. porque la Uno por uno. gobernadora, en gran medida porque la gobernadora ni siquiera va a las mesas de seguridad. Una cosa hay que decir de Sinaloa, ¿no? La gente sabe que se está haciendo lo correcto, porque primero porque el gobernador tomó licencia para permitir que fueran las Pues autoridades también, las claro. que desarrollaran el proceso, y nosotros acompañamos a la presidenta de la República a decir, si se presentan pruebas, como lo hemos hecho en otros casos, nadie va Pero a viene encubrir a nada avanzar de una bien. por una. Ahora sí decir, esta encuesta es muy importante porque revela algo muy claro, es de las Heras, ¿no? Si hoy Para fueran quien nos escucha en las radio, elecciones- podrías decir- Sí, claro, si hoy fueran las elecciones para gubernatura en Sinaloa, el 41% votaría por Morena, ¿no? Solamente el 9 por el PAN, el 8 por el PRI, el 6 por Movimiento Ciudadano. Creo que eso viene a tirar abajo, ¿no? Esta idea de que la gente no está viviendo bien en Sinaloa. La gente conoce el proyecto de transformación, saben de la labor que ha hecho, por ejemplo, la presidenta de la República, y saben que en este caso Morena y la Cuarta Transformación están haciendo una estrategia integral para bajar los delitos de la violencia, Aliarse con con el atención a crimen las organizado. causas, Una por una. con coordinación entre las autoridades, con inteligencia para detener el flujo del dinero del crimen organizado, y seguiremos actuando conforme a la ley y en respeto a la soberanía nacional. A ver, yo rápidamente aquí una observación. A mí me parece que una cosa es detener por solicitud de los Estados Unidos y con falta de elementos de prueba, pero otra cosa muy distinta es investigar. Claro. Y me parece que se tiene que investigar. Sin Y duda, se tiene por que eso. investigar por parte de las autoridades mexicanas. Me parece que cualquier acusación que exista, y se tiene que investigar por parte de cualquier partido político, incluyendo tu partido, Camila Morena, cualquier señalamiento, acusación que se ponga encima de una persona, no importa de quién venga, ¿para qué? Para esclarecer. Así es. Entonces sí, qué bueno y que se investigue a De Rubén acuerdo. Rocha Moya. Yo- Pero también yo ya lo la había situación dicho- en Chihuahua yo ya lo a había quien dicho, querido corresponda, Juan. sin mencionar necesariamente a la gobernadora, aunque sí, pero parece ser que la fiscalía actuó, la gobernadora no estaba enterada, lo hicieron atrás de ella. Se tiene que investigar, ¿no, Itzel? Sin duda se También, tiene que investigar. todo. Y de hecho, la gobernadora responsablemente ya estableció una investigación específica para esto que se está llevando a cabo con la Fiscalía del Estado. Entonces, hay que decirlo claramente, ¿no? Aquí la diferencia es que en Chihuahua se combate al crimen organizado, y parece que lo que les molesta a ellos es exactamente eso, porque son sus aliados. Está diciendo, ya estamos deteniendo los recursos del crimen organizado. Los están deteniendo, pero en sus cuentas. Los morenistas les encanta Nada más meterse eso. dinero Hay que en sus darle campañas. Pero contexto. no, Una por Camila, una. déjame terminar. Les encanta meter dinero del crimen organizado en sus campañas políticas. La gobernadora ha sido clarísima. Ella sí tenía conocimiento del operativo, pero ella no aprobó, no ejecutó, ni estuvo a cargo del operativo, por lo que ya encargó una investigación transparente, porque en Chihuahua la gobernadora no tiene miedo. A diferencia de Rocha Moya, que está escondido quién sabe dónde, ¿no? Y que también, digamos, están reclamando pruebas. Pero solicitó cuando- licencia, ¿no? A mí me parece que es insuficiente. Y nosotros querido no Juan. sabemos. Pero es Y una- también un quiero inicio. decir, yo le quiero preguntar a tu auditorio, Juan, ¿qué creemos nosotros que debería de separarse el cargo? ¿Una gobernadora que combate el narcotráfico o un gobernador que hace lo peor que se le puede hacer a la ciudadanía, que es aliarse con aquellos de quienes juró defenderlos? Así de simple. Y otra pregunta más también para tu auditorio. Tiempo. Quiero saber si ustedes de verdad están muy preocupados, ¿no? En este sentido. Por la justicia y por la seguridad, pues parece que esta marcha, querida Camila, es más bien una marcha en contra del combate al narcotráfico. Tal cual, parece que eso es lo que les molesta. Tiempo. Entonces convocan en ese sentido. Invertimos nada más rápidamente el orden, vamos contigo. Sí. Camila, 1 minuto y medio. nada más decir- Para que le respondas, le haces una pregunta a la audiencia, yo creo que tú las... dos preguntas, yo creo que tú las puedes responder. A ver, una cosa es importantísimo decir. Gracias al proyecto de la Cuarta Transformación se han reducido en 40% los homicidios en este país. Se están atendiendo las causas. Ahí están los ejemplos, por ejemplo, de la Operación Enjambre, donde se han detenido algunos políticos de todos los partidos, incluyendo PAN,
PAN, PRI, MC, incluso Morena, sin tener miramientos de qué partidos son, se les han detenido. Pero sí decir una cosa y darle contexto a la gente, ¿no? Aquí Itzel dice que la gobernadora no tiene miedo. Nada más decirles, la fiscalía en el estado de Chihuahua la nombra la gobernadora, no es una fiscalía autónoma. Y la comisión, que está haciendo de investigación la nombró ella misma. Por supuesto que se opusieron a que tuviera una comparecencia en el Congreso local, sus diputados bloquearon que fuera posible y tampoco asistió a la mesa del Senado. ¿Por qué? Porque se está escondiendo. Entonces, no cambiemos la pregunta. Aquí la pregunta es clarísima. ¿A cambio de qué entregó Maru Campos la seguridad del estado de Chihuahua a un gobierno extranjero? Daniela Samaoya, vamos contigo, por favor. Cambiaría la pregunta es ¿por qué están protegiendo a Rocha Moya? O sea, yo creo que es una grosería para la gente tratar ahorita de esconder cifras, cuando aquí la pregunta evidente es ¿van a estar del lado del narcotráfico o van a combatirlo? Yo creo que es muy claro, en el PRI la propuesta es clara, tanto funcionarios como cualquier representante ciudadano, si está o está señalado con nexos con el crimen organizado, se tiene que investigar. Y justamente, como decía Juan, no es un tema de nada más meter a la cárcel por meter a la cárcel, aunque bueno, también hemos visto que ahí la justicia selectiva también se da como en el caso de García Luna, ¿no? Que ahí sí confían plenamente en el gobierno de Estados Unidos para poder hacer señalamientos. Entonces, creo que esta doble moral y esta justicia selectiva es lo que tanto daño le hace al país. Y sí, definitivamente, pues ya se tienen que... No andar tibios, o se van para un lado o se van para el otro. Nada más, ¿García Luna era un narcotraficante o no? A lo que voy es que claro, no se entiende, no se oye, por favor. Y aparte de eso, o sea, no nada más se trata de García Luna. A ver, en el último gobierno priista, al menos 7 gobernadores estuvieron investigados y muchos de ellos eran del mismo partido que el presidente. Entonces, ¿de qué lado están? Patricia Urriza, de Movimiento Ciudadano. A ver, la verdad a mí se me hace un descaro que muestren ese tipo de encuestas en las que hay una aprobación significativa de Rocha Moya. Cualquier persona que conozca, es decir, no operan en decir con el crimen. Pero es que tú has que no lo utilicen. participado 3 veces. El tema es que Y si te doy la palabra van a ser 4. A ver, un minuto. Es indefendible lo indefendible. El tema es que quieren desviar la conversación a hablar de Maru Campos en una especie de revanchismo político, miserable. Tal cual. No se puede llamar de otra manera, porque no se están enfocando en el dolor que le pudieron haber evitado a todos los sinaloenses si desde hace 5 años se hubiera hecho caso a estas múltiples denuncias que se ha hecho no solo desde la oposición, sino periodistas respetables, organizaciones de la sociedad civil y un montón, digamos, de involucrados y no involucrados dentro del... Es más, criminales que han sido agarrados y han dicho, claro, el gobernador estaba involucrado. Y entonces, pues bueno, curioso de dónde viene la acusación y ahora resulta que después de 5 años, qué lamentable, querido Juan, que hayamos tenido que esperar hasta que el gobierno de Estados Unidos hace una denuncia formal para ponerle foco a esto cuando hace 5 años que el gobierno federal sabía esto. Entonces, preguntarnos cuánto dolor se le hubiera evitado a los sinaloenses si hace 5 años hubieran tomado esto con responsabilidad, hubieran investigado cuántos feminicidios, cuántos desaparecidos, cuántas madres sin sus hijos se hubieran evitado si no fueran impunes. ¿Y saben cuál es la carta de impunidad en este país? Ser de Morena. Sí, y estoy de acuerdo, y también hay que hablar de Sinaloa, pero no son excluyentes los dos temas, Chihuahua y Sinaloa. Claro. Hay que hablar también de Chihuahua. Camila, un minuto, por favor. Sí, decir varias cosas. Primero, que esta es una encuesta que habla de la marca de Morena, porque se conoce el gobierno de la Cuarta Transformación. Esto es el movimiento, es la Presidenta de la República, son las acciones que se han dado para fortalecer los mecanismos de pacificación en Sinaloa. Y sí decir, hay que hablar de por qué Sinaloa tuvo un problema de violencia tan brutal como el que tuvo. Fue porque entró fuerzas extranjeras a detener, sin avisar a la federación, sin avisar a la federación a personajes del crimen organizado. Y ahí fue cuando se desató la violencia en Sinaloa. Nos ha costado mucho trabajo empezar a bajar los delitos en el estado de Sinaloa, pero se ha empezado a hacer. Ahora, ¿qué es lo que están pidiendo en el PRI y en el PAN? Están pidiendo que vengan gobiernos extranjeros a tener temas de seguridad acá, cuando la relación y lo que ha puesto Claudia Sheinbaum sobre la mesa en los diálogos, por ejemplo, con el gobierno de Estados Unidos, es empezar a hablar también de las responsabilidades que hay del armamento que llega de Estados Unidos a México. Entonces, pongamos ahí los puntos sobre las IES. Daniela Samayoa, ¿buscan que los estadounidenses en el PRI vengan a hacer labores de seguridad en México? No, bueno, nosotros obviamente vamos a respaldar a una gobernadora que está haciendo su trabajo. No es posible que los mexicanos tengan que normalizar vivir en el mundo al revés, en donde los gobernantes que sí hacen algo contra el crimen son señalados y los que están señalados por jugar con el crimen pues están protegidos, ¿no? Creo que eso es algo que debemos de erradicar, y en el PRI pues obviamente que vamos a apoyar siempre el combate al crimen organizado, y la postura vuelve a ser clara, más allá de colores, más allá de cualquier cosa, cualquiera que esté señalado o coludido con el crimen organizado debe de perder su derecho de gobernar. No es posible que estén ahí. Vamos